Bienvenidos a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los botes del chisme, la técnica, las predicciones y las fonas del paddock, siempre con amor o casi siempre. Hola a todos los que nos escuchan hoy en este episodio. Me complazco en compartirles algunos datos sobre el Gran Premio de España. Y es que en el episodio anterior no fue suficiente el tiempo para poder brindarles estos datos. Así que comencemos. Y bien, nos trasladamos a una España de 1996, la primera victoria de Schumacher con Ferrari y durante la lluvia. ¡Qué brutal! Chica, es que esta carrera fue una obra de arte. Estaba diluviando en el circuito de Cataluña y muchos pilotos se salían, trompos por todos lados, menos Schumacher. El tipo estaba en otro planeta. Agarró ese Ferrari que en ese año era un total tractor y le sacó segundos por vueltas a todos. Fue su primera victoria en Ferrari y los comentaristas decían que era como ver ballet sobre ruedas. Fue totalmente legendario. Tenemos entonces una España en 2012 y nos referimos a Maldonado gana con Williams, sí, y esto es verdad. Esto fue un milagro deportivo. Pastor Maldonado, que normalmente estaba peleando en media tabla, hizo la pole y ganó la carrera con un Williams, que este Williams no ganaba desde hacía años. Encima le ganó a Alonso en su casa, lo cual lo hizo aún más loco, más icónico. Después de esto, pues nunca volvió a ganar, pero pues fue como un eclipse total. Fue uno de esos días donde todo salió perfecto y todo el mundo lo recuerda. Ahora bien, nos pasamos a España 2016, que a todo el mundo le encanta. Choque entre Rosberg y Hamilton en la primera vuelta. Este fue pura tensión de telenovela y todos sabemos por qué. Bueno, pasa que Rosberg y Hamilton, que en esa época eran compañeros de Mercedes, peleaban durísimo ese año. Todo el mundo lo sabe. En la primera vuelta, Hamilton intentó pasar por dentro y Rosberg lo cerró y ¡pum! Afuera los dos. ¿Quién aprovechó esta situación? Pues ¿quién más? Pues Max Verstappen, que en esa época debutaba con Red Bull ese mismo fin de semana y ganó. Tenía solo 18 años y se convirtió en el ganador más joven de la historia. O sea, su debut fue drama, fue victoria, fue de película. Luego tenemos una España 2006 y ¿quién? Pues Alonso ganando en casa con Renault. Este fue un momento súper emotivo porque pues Fernando Alonso estaba ganando en casa. Fue en plena era dorada de Renault. El circuito estallaba de emoción, banderas de España y de Asturias por todos lados. Fue uno de esos momentos donde sientes el orgullo de un país completo y para Alonso fue uno de sus grandes momentos como bicampeón del mundo. Y el último que tenemos es España 2021, uno que le gusta a muchas personas. Hamilton versus Verstappen, una clase magistral de estrategia. Esta carrera no fue una locura en pista, pero sí fue un masterclass de cómo ganar con inteligencia. ¿Y qué pasó aquí? Pues Hamilton iba detrás de Max, no podía pasarlo, así que Mercedes hizo un undercut brutal. Pararon antes, pusieron neumáticos frescos y Hamilton empezó a volar. Le recortó vuelta tras vuelta hasta que a pocas del final pasó a Verstappen como un avión. Fue una de esas victorias que demuestran por qué Lewis actualmente tiene 7 títulos mundiales. El GP de España no siempre es el más loco en pista, pero cuando pasa algo es iconic. Y ya fue mucho de carreras memorables, ahora yo quiero saber sobre las penalizaciones memorables, o al menos las que sucedieron hasta ahora en lo que va de la temporada. Así que por favor, mi querida Alex, ilumínanos. Que hay algo memorable de este año, aunque probablemente no para nosotros, pero sí para los equipos, son las penalizaciones, multas o regaños, si lo quieren ver así, extraños o chistosos, que se han suscitado en lo que va de la temporada. Una que a mí me da muchísima risa, porque aparentemente es más irrespetuoso llegar tarde al himno nacional que tener un accidente durante el mismo. Carlos Sainz fue multado con 20,000 euros, 10,000 de manera inmediata y 10,000 de manera suspendida, por llegar tarde al himno de Japón. Por cierto, nada más como comentario, hasta el momento Williams ha sido el equipo más multado en lo que va de la temporada. Aparentemente están aprovechando muy bien el dinero de los patrocinios de Carlos, que se den una comida a los de la FIA. Anyway, aprovechando que estábamos en Japón y creyéndose parte de Rápidos y Furiosos, yo creo, Reto Tokio para variar, Kimi Antonelli fue atrapado por exceso de velocidad en la calle de pits, lo que le valió la costosísima multa de 100 euros, pues iba a 0.9 kilómetros sobre el límite de velocidad. Muy riesgoso, la verdad, No, pudo haber lastimado a alguien. Les juro, chicos, esto no es Reto Tokio. No era Reto Tokio, se los prometo. Anyway, como las condiciones inseguras son el pan de cada día en Fórmula 1
y Miami es una pista muy fuerte para Lando Norris, recordemos que durante la práctica 1 en el Gran Premio de Miami, los mecánicos de McLaren se pusieron a jugar ¿dónde está la bolita? La bolita siendo 2 linternas. Va, juguemos a algo. La bolita estaba en, y te voy a dar 3 opciones. A, una caja de herramientas. B, dentro del monoplaza de Lando Norris. O C, olvidadas en una oficina. No sé, yo voy a dejar que ustedes adivinen. Lo que quieran pensar, échense una miradita a la práctica y ya me dicen. Pero mientras, en lo que hacen eso, les comento que aunque no fue una penalización a ciencia cierta, el equipo recibió una llamada de atención, porque el asunto pudo haber sido más grave si Lando no lo hubiera manejado de la forma en que lo hizo. ¿Qué hizo? Agarró las linternas con su mano y las aseguró, dio la vuelta por la pista y regresó a la calle de boxes en cuanto se dio cuenta, en cuanto pudo. Afortunadamente lo manejó bien, pero pues fue una llamada de atención nada más. Aquí sí ya es personal. Hablando de manejar la situación, una penalidad que en un principio a mí me había parecido justa, pero ya teniendo en cuenta el contexto me pareció súper exagerada, fue la de Oliver Bergman durante la segunda sesión de entrenamientos libres de Mónaco, pues adelantó a Carlos Sainz con bandera roja. Ya sé que esto es una penalidad estándar para la situación. Sí, es algo que ya hemos visto varias veces, es el castigo adecuado, pero antes de que empecemos a juzgar, déjenme darles el contexto. El contexto siendo, Oliver estaba en su vuelta rápida, venía todo bien, salió de la chicana del túnel, siguió adelante, todo excelente. Atrás, Hadjar chocó saliendo de la chicana del túnel e inmediatamente se colocó una bandera roja. Oliver estaba prácticamente o literalmente, como quieran verlo, justo detrás de Carlos, o sea, apenas iba a empezar a pasarlo, realmente estaba muy cerca, no había espacio entre los dos. Estaba justo detrás de Carlos cuando cayó la bandera roja, no había espacio por demás. El frenar a fondo podría haberle hecho perder el control del monoplaza, lo que podría haber o no provocado que chocara con Carlos. Eso fue la explicación que dio Oli cuando fue con comisarios para revisar toda la situación. Oliver detuvo el coche o bajó la velocidad del coche por delante de Carlos, no antes de Carlos, por lo que técnicamente y ciertamente adelantó a Carlos en bandera roja, lo que le valió 10 puestos en la grilla de salida del Gran Premio y 2 puntos en su superlicencia. Yo personalmente pienso que esto es exagerado dado el contexto. La penalización a lo mejor estuvo bien aplicada en cuanto a reglamento, pero ya manejando el contexto, sí se me hace algo muy exagerado. Pero pues yo no soy comisario, entonces no digo nada. Y hay una que voy a mencionar porque es personal y es a riesgo de funa. Yo pienso que debió haber sido penalización. En Imola, bajo régimen de safety car, Lando entra a boxes, realiza su cambio de neumáticos y se dirige hacia la salida. Hasta aquí, todo bien. A la salida de los boxes, sí hemos visto que hay 2 líneas, ¿no? Una horizontal, por así decirlo, que es la que va a lo largo de la pista, que marca el carril donde puede transitar el monoplaza, y la línea frontal, que marca dónde acaba ese carril. Albon venía en pista, venía por esa parte de la pista justamente saliendo de la calle de boxes y quedó prácticamente en paralelo a Lando cuando éste sale del carril. Cuando sale de la calle de boxes quedan prácticamente lado a lado. Pero Albon cruzó primero la línea frontal, donde termina la calle de boxes. Él cruzó primero esa línea, entonces la posición le correspondía a él y Lando debió haberse reincorporado por detrás del piloto de Williams, no por delante como lo hizo. Albon ciertamente también estuvo mal porque desaceleró cuando debió haber, a lo mejor no acelerado, pero sí mantenido el ritmo para que Lando se reincorporara detrás. Según las propias reglas de la FIA, hasta donde yo sé y lo que hemos visto, esto correspondía a una penalización, pues fue un adelantamiento bajo régimen de safety car. Afortunadamente o desafortunadamente, no hubo ninguna. Se hizo la investigación, no se encontraron culpables, todo bien. La siguiente vuelta, Albon entró a boxes y al último no pasó nada. Imola a mí me dejó con una pregunta, no sé cómo lo quieran ver ustedes, ¿por qué con unos sí y con otros no? Y bueno, aprovechando que justo Alex nos estaba comentando las penalizaciones raras de lo que va de la temporada, y justo hablando de Imola, yo quiero aprovechar para hablar pues, de vainas raras.
Bueno, no tan raras. Y es que esta semana justo se anunció el calendario oficial para el 2026, pues de la Fórmula 3, la Fórmula 2 y la Fórmula 1. Y es precisamente esta última la que yo quiero como enfatizar más porque pues trae sus cositas, ¿no? Voy a resaltar unos puntos que me parecieron interesantes. Primero, vamos a volver a tener 24 fechas. Por ahora, ya según lo que diga la FIA y la homologación que dé, ¿no? Segundo, de nuevo Australia repetirá ser el primer gran premio de la temporada y el que dé inicio a la misma. Tercero, volveremos a empezar en marzo, pero esta vez una semana antes que este año. Cuarto, Canadá ya no se va a realizar en junio como solía ser, sino que pasó a ser a mayo, justo después de Miami, y esto es a raíz de que para el 2026 se pretende mejorar y disminuir pues de forma más óptima el flujo de geográfico de emisiones de carbono, que es como una meta que tienen para el 2030 de disminuir las cargas de contaminación que genera la Fórmula 1 transportando alrededor del mundo pues todos los circuitos. Y continuando con este tema de que ya hubo ciertos cambios para entre mayo y junio, aquí viene como lo interesante porque Mónaco abrirá el bloque de carreras de Europa como parte de su extensión de contrato de 6 años. Y esto no solo por el movimiento de Canadá de junio a mayo, sino también porque lamentablemente Imola ya no va a estar en el calendario. Este fue la última vez que vimos al clásico circuito en la Fórmula 1, pero promete regresar. Y es que pues a Imola sí se ha visto muy fuertemente afectado por los grandes costos que pide la FIA para poder estar en el calendario. El costo es demasiado alto y para Imola es muy difícil pagarlo, o sea, costear eso es casi imposible. Además de eso, igual que otros circuitos clásicos, pues a Imola se está quedando muy atrás en varios aspectos y ya no puede competir igual a otros circuitos que sí están generando muchísimo más dinero y más ganancias en cuanto a tiquetería y a venta en general de otras cosas, incluso pistas el fin de semana. Además de eso, la pista necesita ser actualizada, entonces hay muchas cosas en Imola que pues ya no se puede dar como ese privilegio o lujo de poder regresar. Entonces ya para el siguiente año Imola no va a estar, pero pues han dicho que están tratando de pedir ayuda y apoyo del gobierno para poder mejorar la pista y pues poder elevarla a lo que el requerimiento pide y poder cubrir el costo de la FIA, que de nuevo eso es muchísimo dinero que ellos no pueden cubrir. Y pues hablando de renovar, no sé si se acuerdan, por hace unos meses o semanas se informó y se confirmó que el Gran Premio de Miami había sido renovado y fue bastante escandaloso, o sea, armó bastante ruido porque se dijo que su renovación va a estar hasta el 2041, o sea, 14, 15 años más o menos. Y al mismo tiempo, en la misma semana, se confirmó que el Gran Premio de México había sido renovado hasta el 2028. Y por otro lado, y este es algo triste, se confirmó que el Gran Premio de Zandvoort de Netherlands, el siguiente año, pues con el anuncio del calendario para el próximo año, se confirmó que ya el siguiente año es su última temporada participando en la Fórmula 1. Y como gran novedad del calendario 2026, Madrid se une al calendario y otra vez regresando, hay que recordar que su última participación fue en 1981 y desde entonces Madrid no tenía circuito y otra vez regresa. Y ya por último en el calendario 2026 cierra el calendario pues las Américas y los Emiratos Árabes. Con las carreras después de Singapur, pues en Estados Unidos, la de Austin, México,
Brasil, Las Vegas, Qatar y finalmente se cierra con Abu Dhabi. Con todo este movimiento en el calendario generó mucho ruido, mucho movimiento en redes sociales, pero con este mini breve resumen que yo señalé algunas cositas, yo quiero saber cuál es su opinión, qué opinan, qué piensan, cómo se sienten, quiero saberla, yo quiero escucharlas, así que no sé qué quieran decirme, o sea, al respecto. Ok, entiendo que la eliminación de Imola del calendario, o sea, se debe no solo a los altos costos que le está pidiendo la FIA, sino también a que el circuito debe actualizarse. Pero me parece una gran idiotez la excusa que se dio en primer lugar. Lo primero que dijeron que fue que estaban pensando quitar Imola porque era ilógico tener dos grandes premios en el mismo país. Pero, o sea, este argumento se va completamente abajo cuando ves hacia Estados Unidos y no hay uno ni dos, sino que hay tres grandes premios y después ves a España del calendario del año que viene y tienes a dos circuitos, tienes a Barcelona y tienes a Madrid. O sea, es ilógico que tu primer argumento para quitar Imola haya sido el que no puedes tener dos grandes premios en un mismo país, pero después vemos el calendario y pasa esto. Es demasiado contradictorio. Sería mucho mejor que quitaran a Miami y dejaran a Imola o a circuitos como Zandvoort. Pero claro, el dinero siempre puede más que cualquier otra cosa y ya vimos que a Miami lo renovaron hasta 2041. Es que justo como dices, Steph, o sea, para mí creo que sí es un tanto ridículo la razón que dieron, el hecho de decir, es que no pueden estar dos en un solo país. Ajá. ¿Y luego qué? O sea, vienes y renuevas con Estados Unidos y ya tienes Las Vegas, tienes Miami y tienes Austin. O sea, dirás tú, para mí, que quiten Miami y que quiten Las Vegas, sinceramente. Son grandes premios que al final de cuentas lo que venden es show, sobre todo el de Las Vegas. Y que sinceramente no es un show tan bueno a veces. Entonces, realmente lo que ahí generan en Las Vegas es el show. Es eso. Nada más y nada menos que eso. Y al final de cuentas, Imola, pues ya no te puede vender eso porque es un circuito clásico. O sea, es como si dijeras, vamos a vender show en Mónaco. Pues no, ¿verdad? O sea, sabes, en Mónaco no vas a poder vender ese tipo de cosas. Mónaco lo que tiene también es el valor histórico. Nada más y nada menos que eso. Y ya sabemos de antemano que a la FIA la mueve el dinero. Al final de cuentas, es un negocio. Pues ni cómo vamos a hacerle, vamos a esperar y a mantener las esperanzas de que regrese en un punto que sí pueda obtener Imola ese apoyo gubernamental que está buscando para poder renovar, para poder darnos otra vez esa vibra en su circuito. También entiendo ese punto de que ese argumento de que es que no puede haber varias carreras en un solo país se les viene abajo, pero también tenemos que entender una cosa, Estados Unidos es muchísimo más grande que todos los países que tienen dos carreras. Italia es pequeño, España realmente es pequeño en comparación de lo que es Estados Unidos. Se entiende en todo caso, ¿no? El show, la variedad y todo lo que tú quieras. Pero el mínimo que nos den circuitos interesantes, mínimo que nos den circuitos que me den pelea, me den espectáculo, que no me hagan dormirme media carrera y emocionarme por un safety car porque, a lo mejor esto va a cambiar algo. Eso es lo que yo les pido, un poquito de emoción, un poquito de respeto a lo que es el deporte y no solo circuitos que es una procesión prácticamente. Pregunto, ¿no se supone que el Mad Brink, la segunda fecha de España, no tiene, tiene planes para acabarse el siguiente año, pero ¿de verdad va a ser posible? Es arriesgarse muchísimo meterlo de una vez al circuito cuando apenas cuando apenas este año está iniciándose la construcción, apenas hace unos meses estaban terminando los planos. No sé, se me hace un poquito arriesgado el meterlo ya de una vez al siguiente año. Sí, tiene año y medio para su construcción, pero nunca faltan los contratiempos, que esto ya salió mal, aquello ya salió mal, ya llovió, ya soleó, ya pasó de todo. Entonces, recemos y esperemos para que la segunda fecha de España esté lista en tiempo y forma y no nada más un circuito a medias para que, sí,
corran y ya después lo terminamos. Yo creo que sinceramente eso no es justo, ni para nosotros como fans, ni para ellos como pilotos, ni para toda la organización como deporte. Se me hace algo muy arriesgado y algo muy tonto. Justamente, bueno, tengo dos cosas que agregar. Primero, estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a los grandes premios en Estados Unidos. Y es porque generalmente, ojo, no sé si esto sea motivo de funa, pero me atrevo a decir que es como dijo Jazz, o sea, los usan esos grandes premios es para dar show. Y el problema no es solo que den su show, sino que esos grandes premios, principalmente Miami, Las Vegas, se la pasa es literalmente llenos de influencers. O sea, al final del día tú ves el Gran Premio y tú no sabes si estás viendo un Gran Premio de Fórmula 1, si vas a ver una carrera o si estás viendo la Casa de los Famosos, pues versión streamer, la verdad. Entonces es un poco bastante aburrido a mi parecer, tanto los circuitos como pues ver a tanto influencer que salen después con sus cosas de segundo día de pole position, la verdad. Entonces, pues, de verdad que no estoy de acuerdo con que hayan quitado Imola. Y sobre lo que comentó Alex acerca del circuito de Madrid, pues opino exactamente lo mismo. A mí me parece como que abismal, me deja bastante confundida, y confundida es decir poco, el hecho de que lo hayan incluido tan pronto en el calendario. O sea, no sé si hay alguna cerecita que me aclare la duda acerca de eso, pero no sé, es legal, o sea, de ciertamente en algún término, en algún punto es legal o sí es posible, porque es como decía Alex, la cuestión de los contratiempos que se pueden presentar y el hecho de que es literalmente peligroso que algo quede mal puesto o mal armado, por así decirlo, de forma más coloquial, más informal. Entonces sí, la verdad me da como nervios, no les voy a mentir. Si alguna de mis damitas reporteras puede darnos razón sobre eso, estaría agradecida. Bueno, yo tengo respuesta para eso, solo le tengo que decir, miren, Gran Premio de Las Vegas 2023 y miren lo que pasó con Carlos Sainz y la etapa de la alcantarilla. Recuerden ese detalle y recuerden que Las Vegas estuvo casi que hasta el último día construyéndose. Lo terminaron porque, no sé, Dios existe y ese día iluminó a los de la FOM, a la de la Fórmula 1 y a la FIA. No tengo explicación lógica para eso. Pero bueno, yo tengo muchas cosas para decir. La voy a tratar de sintetizar en 4 puntos. Primero, quiero citar a Scott McLaughlin, piloto de la IndyCar, gran piloto, me parece un tipazo, que dijo, felicidades a la Fórmula 1. Estoy citando palabras exactas traducidas, ¿no? Felicidades a la Fórmula 1 que arruinó la Navidad del automovilismo. La Indy 500 será una fiesta el año que viene. Me da pena como aficionado que disfrutaba viendo 3 joyas de la corona al mismo día. Pero en lugar de disfrutar del automovilismo puro, decidimos competir entre nosotros. ¿Eso por qué? Mismo día, siempre, o casi siempre, como mucho con una diferencia de una semana, se corría el Gran Premio de Mónaco y las 500 de Indianápolis. Y a la otra semana o a las otras 2 semanas corrían las 24 Le Mans. Las 3 joyas de la corona arruinaron eso. Arruinaron eso los de la FIA, los de la FOM y los de la Fórmula 1, porque acuérdense que son 3 organizaciones diferentes y me enoja. Segundo detalle. La organización de las fechas me parece correcta, supongamos, más allá de ese detalle de las 500 y de Mónaco. Es interesante cómo mueven el tema del Gran Premio de España, que prácticamente ponen ¿cómo se llama este? Barcelona a la segunda fecha de la gira europea y Madrid en la última, cerrando. Yo no sé qué va a ser del Gran Premio de Madrid. Yo no le tengo mucha fe a ese Gran Premio. Otra cosa que quiero arreglar y hablar y que me preocupa por el futuro de la Fórmula 1 como aficionada que soy, aficionada hace muchos, muchos años, algunos de ustedes ni siquiera nacían cuando yo empecé a ver la Fórmula 1, es que la verdad es preocupante porque cuando yo era chica yo veía que gente, había familias, y hasta el día de hoy se ve incluso, familias, pero antes habíamos familias comunes, no empresarios, familias comunes yendo a los circuitos, porque antes, si bien siempre fue un deporte caro, un deporte de millonarios la Fórmula 1, no es algo nuevo, siempre fue así, el público general, la gente común podía pagar una entrada y ir a verlo. Italia era el claro ejemplo de eso. Italia siempre se llenaba de familias obreras, de fanáticos, de los aficionados, de los tifosi, ahí, porque tifosi recordemos que es aficionado italiano, los tifosi ahí, siempre fue una cosa maravillosa. Y en circuitos clásicos, Bélgica, Japón,
En México no tanto, pero México es más reciente, así que, o sea, yo lo vi más reciente, no vi tanto antes de eso. Silverstone, los grandes circuitos, los circuitos mitológicos. Y ahora ya no hace eso porque ahora les sirve tener influencers, como dijeron que parece la casa de los famosos. Acá en Argentina no existe eso. No podría decir qué cosa similar acá en Argentina, porque no consumo esas cosas yo. Es puro influencer. Yo me acuerdo que lo dije, no sé si se lo dije a ustedes hablando por WhatsApp o dónde lo dije, que me indignó que estaban clasificando en Miami este año y en vez de mirar la carrera, la clasificación, que estaba bastante buena esa clasificación de hecho, estaban metidos en las piscinas jugando, mirando para cualquier lado. ¿Ustedes se toman dimensión de que pagan para ir a un lugar y no ver el deporte? No pagan, porque justamente eso, no pagan. Y ya se dijo, esto creo que lo dijo Víctor Abad, gran youtuber de la Fórmula 1. Hoy en día los pases VIP para los garages son prácticamente limitados, pero no porque hagan poca cantidad, sino que porque la gran mayoría se la dan a los influencers. Y es una vergüenza porque el aficionado quiere pagar para ver de cerca a sus pilotos, a su equipo, quieren alentarlos de cerca. Y tienen que pelear contra un influencer que no mira la Fórmula 1, contra un lector que no mira la Fórmula 1, pero que está ahí por las fotos y los loles. Y es triste eso. A mí me enoja. O sea, yo sé que parezco una persona muy enojona, ya considerando lo que pasó la semana pasada de mi exaltación de odio, y esta semana se repite, pero me enoja porque soy una aficionada y amo el deporte y me duele ver cómo está cayendo esto. Y solamente me quiero decir una sola cosa: Bernie Ecclestone, volvé, te perdono por todo. Disculpen, ya me indigné. Bueno, cerecitas, volviendo, o sea, pues como respondiendo a algunas cosas, por eso yo dije como que ese calendario 2026 estaba sujeto a como a una condición, y es que tenía que esperar a la homologación de la FIA, y es porque precisamente ese Gran Premio de Madrid va a ser un circuito semicallejero, o sea, muy choices. Y como dijo Firu, o sea, hay que recordar lo que pasó en Las Vegas 2023, como estaba eso armado, muy rápido, mal hecho. Entonces, precisamente por ese circuito es que la FIA puso que el calendario está abierto a homologación, y que pueden, que si no está para el tiempo, que le dicen que no, y ya van 23 carreras del año. Cosa que lo dudo realmente. En España no ha habido, en Madrid es movido muchísimo dinero para meter ese circuito ahí. Entonces, bueno, el tema de los circuitos de Estados Unidos, a mí no me molesta tanto los circuitos, o sea, Miami sí me molesta, es como mi enemigo personal, pero es porque siempre hay factores que pasan en la carrera que son muy problemáticos, y sobre todo porque al final del día en esos circuitos se sabe que son muy costosos. O sea, los circuitos de las Américas son los más costosos de todo, o sea, de todos los de todas las fechas. Ya el siguiente que le sigue es Mónaco, pero es porque es Mónaco. Entonces yo, cuando estaba investigando sobre el calendario y cuánto iban a durar, cuánto los contratos y cosas así, me di cuenta que el circuito de Las Vegas, y esto es algo que Firu dijo, el circuito de Las Vegas es muy costoso ir, junto con México y con Austin. Es demasiado costoso, demasiado costoso, y es de los que menos entradas vende, pero aún así mueve muchísimo público, y es porque es show. O sea, básicamente no importa la carrera, y eso fue algo que Max se quejó en el pasado, y era que es un show, un espectáculo, y de ahí las comparaciones que parece los Juegos del Hambre, porque Las Vegas es un circuito para lucirse. O sea, no vende tanto como la gente, como quieren hacer creer. O sea, en tiquetería no venden tanto, es de los que menos vende, precisamente porque su entrada es muy costosa. Así como en México también es demasiado costoso, tanto que mucha gente prefiere ir a Interlagos, que le queda más lejos, porque es un poquito más barato, pero aún así lo que es Austin, Miami, Las Vegas y México son muy costosos. Pero o sea, esos circuitos de Estados Unidos son para espectáculos, sobre todo Miami y Las Vegas. Y la cosa es Miami, es que Miami es costoso, es aburrido y depende mucho de los factores,
pero vende. Miami sí vende demasiado. Y no solamente porque llevan muchos influencers, sino que es cuando sacan los libres especiales, la merch especial, hacen eventos especiales y eso mueve muchísimo público y atrae demasiado. Y es precisamente eso lo que le faltó a Imola. Imola no puede mover tanto y es triste porque es una pista muy icónica y es triste también que con el paso del tiempo Imola no, o sea, Imola, Mónaco y Monza y probablemente tal vez Barcelona en el futuro no se han podido adaptar muchísimo a las como requerimientos de pista y eso ha hecho que mucha gente prefiera ir a ver otros eventos y carreras. Entonces, Imola se quedó muy atrás, la gente prefiere ese show, o sea, seamos sinceros, los fans de la Fórmula 1 que de verdad aprecian el deporte y se centran en el deporte son muy poquitos y están en vía de extinción, porque hoy en día la gente lo que aprecia más es eso, el espectáculo, el drama, lo que puede dar, el show, los eventos que pasan alrededor del GP. Entonces, es triste, es feo, pero se veía venir. Lo de Madrid sigo pensando que me da como una vez, o sea, como dijo Firo, es como volver a ver Las Vegas 2023 y yo digo como dijeron que porque prefieren meter otro circuito en Estados Unidos y de hecho yo vi que quieren conseguir lograr un cuarto circuito en Estados Unidos. China y Japón son muy baratos y cuando yo estaba buscando sobre los circuitos y los contratos que tienen, China y Japón son baratos para el público, mueven muchísimo público porque la gente, o sea, para que entienda, gente de Latinoamérica prefiere pagar a Japón e ir a Japón y ver Suzuka, o sea, darse todo ese viaje hasta el otro lado del mundo porque es más barato y muchísima gente va y mueven demasiado y dan deporte. Entonces siento que la FIA ya es un lavadero de dinero, obviamente. La FIA se está agarrando de excusas que es como, no, porque pues si es por el dinero podemos ver que hay gran premios como China o Japón que mueven mucho dinero y son muy baratos. Hay premios que no son solo sobre el espectáculo, de nuevo como Suzuka, y mueven demasiado. Lo de que no pueden meter más fechas, pero le quieren conseguir una cuarta fecha a Estados Unidos. Entonces son excusas tras excusas y luego tenemos cosas como lo de la etapa que explotó en Las Vegas, todo porque es un circuito hecho con afanes, hecho rápido, mal hecho de hecho. Y la FIA, antes de decir como, ay, sí, lo sentimos, apresuramos esto, le pone penalizaciones a los pilotos. Todo ese tema de los gran premios sí se genera mucho debate, me da mucha tristeza por Imola porque al final del día, aunque yo diga estuvo aburrido, es un clásico y es un clásico que uno quiere muchísimo. Entonces, sí, esa es mi opinión. ¿Sabes? Realmente si lo ves desde ese punto de vista, a fin de cuentas, como todo, la FIA terminó volviéndose parte del capitalismo, quieras o no. Todo en este mundo se mueve a través del dinero, se mueve a través de lo que vende. Imola, lamentablemente, como muchos otros grandes premios que van a terminar saliendo del calendario, queramos o no, no han podido mantenerse a esa expectativa. Está bien querer defender lo clásico, porque yo entiendo que lo clásico es bueno, porque lo clásico nos dio historia, nos dio campeones, nos dio adelantamientos, nos dio hechos históricos que hasta ahorita recordamos y decimos qué increíble ha de haber sido haber visto eso en vivo. Pero pues como todo, tienen que ir innovando. Así es la industria, en todos los ramos así es la industria. Yo soy fiel defensora de Las Vegas. Lo de 2023 fue una tontería, lo apuraron, no estuvo nada bien planeado, porque a fin de cuentas Las Vegas es una ciudad muy concurrida, es una ciudad muy movida, y paralizarlo para tener cochecitos corriendo, pues yo entiendo que es difícil. No lo hubieras hecho en primer lugar, pero está bien, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Es una buena pista, al menos a mí me parece. El año pasado me dio un buen show, pero no porque dé un buen show significa que sea algo bueno. Lo que es el circuito de Las Vegas, a mí me gusta mucho, pero hay límites. Meter otra fecha a Estados Unidos, sinceramente, es ya abusar. Hay circuitos que a lo mejor puedan retomar por lo mismo, por lo clásico, e innovarlos. Y en cuanto al Mateng se refiere, la verdad yo siento que lo están apresurando muchísimo.
es año y medio, un poquito menos de año y medio, es cierto, pero yo siento que lo están apresurando además. Un circuito bien hecho, o sea, tienen que revisar de pe a pa todo lo que están haciendo. Y es muy poco tiempo, la verdad. O sea, no. Y lo que a mí me preocupa, lo que a mí me da pánico, es que a fin de cuentas, Carlos Sainz, tanto padre como senior, están muy relacionados en todo lo del circuito. A fin de cuentas están echándose una responsabilidad muy grande porque prácticamente están fungiendo como embajadores del circuito. Todo lo malo que salga va a ser relacionado con ellos o va a ser culpa de ellos. De por sí a los pilotos los atacan por todo. Ahora imagínate con una responsabilidad de este tipo. Porque pues es parte de las planeaciones, Carlos, de todo lo que está pasando en ese circuito. Si un piloto se lastima, si un carro se daña, si a algún visitante le pasa algo, todo lo malo que encuentre lo van a relacionar con los Sainz. Y eso es lo que a mí me da pánico. Yo no quiero salar el circuito porque yo espero que esté en tiempo y forma, pero la verdad es que no tengo nada de fe sobre eso. Sería una innovación muy chida a pesar de que sea un circuito semicallejero. Como todo, como les dije hace rato, todo tiene que innovar, todo es un ciclo, pero no sé, no tengo nada de confianza en ese proyecto. Como estaban diciendo, lo que ahorita están disfrutando más es el show, es el poder ir gratis a los grandes premios, a pesar de que en realidad no aportan absolutamente nada, que precisamente estamos hablando de los influencers. Entonces, pues qué lamentable situación, pero pues no nos queda de otra más que aceptarlo. Bueno, yo quiero decir 3 cositas. La primera es que, tal vez, no sé si sea tan apresurado o no el de Madrid, porque evidentemente queda un poquito más de un año, pero ojalá que se pongan las pilas y que hagan muchas pruebas antes, porque evidentemente van a funar a los Sainz si las cosas salen mal, pero no sé, o sea, con eso de que ustedes comentan que dieron esa excusa muy ridícula acerca de Imola, se me hace demasiado ridículo que ahora quieran meter una 4ª fecha en Estados Unidos, que estoy segura que es porque también tiene que ver con que va a entrar Cadillac y quieren como amarrar un poco más al público estadounidense para generar mucho más dinero, porque efectivamente los circuitos de Estados Unidos y el de México son ridículamente caros, o sea, de verdad ridículamente caros. Yo vivo a 2 horas de la Ciudad de México y sinceramente yo preferiría irme a China o a Japón, que son muchísimo más baratos, y si te previenes, pues puedes encontrar vuelos y hospedaje mucho más baratos que ir a la Ciudad de México, porque recuerdo que el año pasado, cuando salieron a la venta de los boletos, en lo que son las gradas estaban en 20,000 pesos mexicanos, 15,000 pesos mexicanos, y es como, o sea, para alguien promedio, un mexicano promedio, y me incluyo ahí, es imposible. O sea, de verdad es imposible poder pagarlo. Entonces, imagínense el tener que tratar de, para empezar, conseguir la visa americana, ¿no? Luego irte a Estados Unidos, dices, bueno, son 4 fechas, sí, pero no me alcanza ni siquiera para poder ir ni al de mi propio país, pues mucho menos al de Estados Unidos. Pero bueno, lo último que quería comentar es acerca de la fecha de la Triple Corona. Recuerdo que este año, pues dije, bueno, pues es Mónaco, ¿no? Es temprano, luego ves la Indy, y bueno, yo me aventé la Coca-Cola 600 después de la NASCAR. Pero dije, no, pues no hay tema, ¿no? O sea, son 2 cosas el mismo día, y después dije, ay, sí es cierto, o sea, Canadá es como a la misma hora. Entonces, no sé ahí quién fue el genio que se le ocurrió poner a Canadá en ese mismo día, pero pues creo que ahí les falló poquito la logística. Llegó mi sección favorita, que es que no hay pregunta tonta, porque hay un tema que no tocamos la semana pasada, en el episodio pasado, que tiene que ver con los puntos que tiene Max de penalización en su superlicencia. Entonces, yo sinceramente esto sí lo súper desconocía, no tenía ni la más mínima idea de que los puntos de la superlicencia no es como por temporada. O sea, yo creía que, bueno, ya empezó la temporada 2025, ya todos tienen sus 12 puntitos o los puntos que sean ya como que renovados. Hasta que platicando con las damitas por WhatsApp, pues me enteré que no es así. Entonces yo quisiera saber que alguna damita reportera me diga
qué es la superlicencia y cómo funciona esto de los puntos, porque, o sea, se me hizo como muy impactante porque realmente yo no tenía conocimiento de eso. Bueno, Ale, yo tengo acá un poco la respuesta, no seré de opinión experta, pero sí lo sé. La superlicencia es un documento que tienen que tener los pilotos para competir oficialmente en la Fórmula 1. Es como, no sé si alguno de ustedes tiene auto, yo no, pero mi papá sí. Es como la licencia de conducir normal, pero obviamente no es normal. Es una super licencia de conducir, en resumen, ¿no? Eso es lo que justamente ayuda a que los pilotos puedan ascender de categoría y llegar a la Fórmula 1. Y se lo da solamente la FIA, no da ninguna otra organización. Y para obtenerla, el piloto debe llegar a cumplir los 40 puntos de la superlicencia, que se ganan mediante participación en práctica, simulador, etcétera. O en otras categorías inferiores, puede ser Fórmula 2, IndyCar, hay algunas otras categorías que también lo dan, pero no me acuerdo en estos momentos cuáles son todas, pero sí hay muchas categorías que dan. Obviamente la Fórmula 2 y la IndyCar son las que más puntos dan, especialmente la Fórmula 2, pero otras categorías que por ahí los 3 primeros puestos nomás son los que dan, o por ahí solamente el ganador de la temporada. Pero en general los que dan más puntos son Fórmula 2 e IndyCar. Esto se tiene que cumplir en un plazo de 3 años y se puede dar, los puntos se pueden sumar a cualquier edad. Eso no hay ningún requisito de edad. Para conseguir la parte de sumar los 40 puntos, porque obviamente eso no alcanza, te tienen que cumplir otros requisitos. Tener una edad mínima de 18 años de edad para poder tener la superlicencia, tener un carnet válido para conducir o estar en trámite o tener un permiso para poder manejar en el país natal, tener que cumplir un examen sobre códigos deportivos de la FIA, el reglamento deportivo de la Fórmula 1, es un examen escrito que se da tipo universidad, colegio, etcétera. Y también tener una licencia internacional de grado A que se obtiene por la FIA. Esta licencia es la que permite justamente al piloto correr en categorías distintas, ejemplo IndyCar, Fórmula 2, Fórmula 3, la WEC. Esto obviamente también está la otra opción para tenerse en caso de no cumplir los 40 puntos de la superlicencia, que es cumplir 300 kilómetros de prueba en auto de Fórmula 1, en una práctica esto. Obviamente la superlicencia, esto no siempre fue así. La superlicencia se originó en los años 80 porque justamente llegaba mucha ola de gente, ponía la plata para poder corría y había accidentes, no necesariamente se mataban, pero sí había muchos accidentes o muchas carreras que se interrumpían solamente porque el piloto que manejaba era mucho más lento y los otros no podían adelantar ciertos circuitos, porque no es nuevo que los circuitos no se pueden adelantar, pero sí interrumpía todo. No sé si te interesa que te cuente sobre la historia. Es un poco largo de contar. Sí, la verdad es que sí, está muy interesante. Solo que tenía yo una duda, porque, bueno, dices que, bueno, tenía yo la duda porque tenía entendido que tenías que tener ya la licencia de conducir válida para poder como que acceder a esto de la superlicencia, pero recuerdo que todavía con Kimi, no sé si fue este año, la verdad es que no me acuerdo, todavía estaba como que en trámite, ¿no? O sea, todavía recuerdo que le hicieron así como que mucho show de que había conseguido apenas su licencia de conducir y todo esto. Entonces, realmente no es necesario tener la licencia como tal de tu país, solo es como, pues es que es menor de edad, tiene el permiso, o si es como que a fuerza, o también depende de quién seas, es como voy a ser más permisivo contigo. Yo, según tengo entendido, con tener el permiso alcanza, porque hay países donde los pilotos por ahí a los 18 años no pueden tener el carnet de conducir por cuestiones de no, eso claramente va más allá de mis conocimientos, pero justamente tienen un permiso que les permita conducir o una responsabilidad por parte de los padres, todo eso, y eso los ayuda. O por cosas, y por cosas me refiero a anteriores casos,
Para mí son dos destacables, que son el caso Kimi Räikkönen y el caso Max Verstappen, son los dos casos destacables de cambio de reglamento. Pero, insisto, lo de la superlicencia viene de los años 80. Por ejemplo, en los 80 se implementó, por lo que te conté de la cantidad de accidentes. Para tenerla solamente, podías tenerla pagando, tenías que cumplir por ahí, haber corrido en otra categoría, no era muy, muy restrictiva como lo es hoy en día. En los 90 es cuando ya se ponen más requisitos, pero, de nuevo, esto en los 90 ya como que frenó un poco la llegada de los pilotos de pago, pero seguían siendo bastante burdos porque pedían buenos resultados en categorías inferiores y test privados, pero después en Fórmula 1 vos podés pagar igual, pero tenías un límite, al menos te pedía resultado mínimo en categorías inferiores. Ya después tenemos el caso Kimi Räikkönen. Kimi debutó en el año 2001 teniendo solamente 23 carreras en la Fórmula Renault. No pasó por lo que antes era la anterior Fórmula 2. Fue como se saltó toda esa parte y de hecho en ese momento fue muy escandaloso. Kimi estaba en sus 20, obviamente era joven, porque para esa época era joven, pero estaban los equipos muy, muy exaltados, muy choqueados, porque decían, ¿cómo va a subir un piloto en estas condiciones siendo tan joven? Sauber lo quería subir, encima contaba con el apoyo de Mika Häkkinen, contaba con el apoyo de todo, creo que también contaba con el apoyo de Keke Rosberg, no me acuerdo con quién más contaba, así como que lo avalaban, pero sobre todo Mika Häkkinen, obviamente por ser los dos finlandeses. Era como algo que choqueó mucho, entonces se hizo una votación y los equipos terminaron aceptando, pero le dieron como un periodo de prueba. Este periodo de prueba duraba cierta cantidad de carreras en las que si Kimi tenía ciertos errores específicos o entorpecía la carrera, es como que decían, no, bueno, chau superlicencia, volvete a las categorías inferiores y te vemos en el futuro. De hecho hay un efecto mariposa muy interesante que gracias a la subida de Kimi a Sauber existe hoy en día Red Bull, pero eso es historia para otro día. Eso es un efecto mariposa muy interesante y divertido. Y se cambió ahí el reglamento hasta el año 2012. Y en el año 2012, ¿qué pasa? En el año 2012 ocurre el accidente de Grosjean en Spa. Yo ese accidente lo vi en vivo y fue muy impactante porque hasta el día de hoy lo tengo grabado en mi mente. No solo porque me cansé de verlo en redes, sino porque literalmente fue como muy impresionante. En la largada, Grosjean, el francés, que hoy en día ya no corre en la Indy, ya dejó de correr, me parece, provoca un accidente múltiple en la largada, en el Gran Premio de Bélgica. En este accidente él choca a Hamilton, a Alonso y a Checo, si mal no recuerdo, pero a Checo y a Hamilton los sacó de pista y los dejó sin correr, pero Alonso fue especial porque el accidente fue más fuerte y literalmente la rueda pasó cerca de su cabeza. Recordemos que en esa época no existía el haloprotector, pero pasó la rueda muy cerca de su cabeza y fue muy impresionante todo. El accidente con Alonso fue tan fuerte, tan brusco, que directamente lo penalizaron a Grosjean. Como lo penalizaron, le dijeron que la siguiente carrera no debía correr y tuvo que pagar una multa de 50.000 euros. Y la verdad es que en ese momento fue como muy impactante porque en la anterior descalificación por el accidente fue a muchos años y no tuvo tan grandes consecuencias. Obviamente esto trajo otro cambio de reglamento para conseguir la superlicencia, que implementó, ¿qué cosa? Los puntos de la superlicencia. Sí, justo mi duda es cómo fue que comenzó esto de los puntos de la superlicencia y cómo es que llegaron a, pues sí, como a decir, pues te voy a dar 3 puntos y te voy a dar 1 punto, o sea, cómo fue que lo manejaron. Y también otra duda que me surgió es si una vez que tú tienes la superlicencia la tienes que mantener, o sea, ¿cómo la mantienes? Pues tienes que pagar o ya es como vitalicia, o sea, no sé cómo funciona eso. Los puntos se implementaron, como te dije, lo de Grosjean,
se hizo un cambio de reglamento todo respecto a eso. Y en el 2014 se implementaron los puntos de penalización, con el objetivo de que supuestamente iba a mejorar la seguridad, la conducta en pista, los pilotos no se iban a arriesgar tanto. Y esto implementó el sistema de que había que sumar, te daban 12 puntos de límite. Obviamente son 40 los puntos para mantener la superlicencia, pero a los pilotos de Fórmula 1 le dan 12 puntos de límite. Esto depende del accidente, depende de la falta, depende de la penalización, te suman los puntos. Puede ser un punto, normalmente es un punto por cosas menores, ejemplo, bloqueo en clasificación, que te penalicen por salida rápida de boxes, etcétera. O sea, son cosas normalmente sencillas, ¿no? Incumplimiento de alguna bandera, no es tanto. Aunque incumplimiento por la bandera puede ser depende de los comisarios. Porque ahí puede ser 2 puntos también por tocar a otro piloto en pista, por hacer maniobras más peligrosas, por incumplir ciertas normativas, ciertas safety car, o puede ser incluso 3 puntos ya por accidentes más graves. Estos son más raros y normalmente se suele dar en accidentes muy fuertes. Bueno, el último caso que se dio esto fue con el accidente de Max y George, que no fue tan grave, pero la FIA lo penalizó con eso, con 3 puntos. No sé qué criterio usan hoy en día, porque la realidad es esa. Desgraciadamente no hay un equipo de comisarios fijos, son todos distintos normalmente. Y cada comisario maneja su criterio. Es una realidad. Cada comisario tiene una moral distinta, una visión de la Fórmula 1 distinta. Entonces, por ahí dicen, no, bueno, por ahí otros comisarios, este accidente de Max le hubieran dado solamente 2 puntos o le hubieran dado solamente 1 punto. Eso, desgraciadamente, es algo que hoy en día y que se debería mejorar, es que deberían dar un equipo fijo de comisarios. Pero eso ya es difícil porque tendrían que pagarle más a los comisarios y sería otra cosa, la verdad. El caso de Verstappen, no sé si lo conoces, es el piloto. Él en el 2014 subió a la Fórmula 3 sin haber pasado por categoría. La categoría tendría que ser la Fórmula 4, que puede ser la Fórmula Renault, la Fórmula 4, la Frecat, etcétera. O sea, hay varios tipos de Fórmula 4, pero no lo pasó. Él saltó de los karting a la Fórmula 3, que fue, la verdad, para los equipos fue como muy riesgoso porque no tenía conocimiento de los autos Fórmula. Y se mandó. Y considerando justamente que no tenía este conocimiento y los resultados que estaba logrando, impactó a todos. En especial a 2 personas, a Frank Todt y a Helmut Marko. Pero no solamente a ellos, también a Toto Wolff. Ahí es donde empezó la pelea entre Red Bull y Mercedes. Christian Horner no estaba tan convencido de Verstappen, pero por el hecho de que no quería socializar con varios motivos válidos con Jos Verstappen, pero Frank Todt y Helmut Marko sí lo querían. Toto Wolff también. Y los dos estaban peleando. Con quien estuvo más cercano de avanzar fue con... perdón por el contexto largo, pero se necesita un contexto mínimo. Toto Wolff lo quería y le ofrecían asiento Fórmula 2 y futuro a subir a Fórmula 1 en Mercedes. Pero ahí es donde llega Helmut Marko y le dice, tengo un asiento para vos en Toro Rosso. Así que, ¿qué aceptar? ¿Un Fórmula 2 o un Fórmula 1? Obviamente Max y Jos Verstappen aceptaron Fórmula 1. Y en Japón del año 2014 se subió a la práctica 1, ese trágico Gran Premio de Japón. Se subió a la práctica, impresionó, pero ¿cuál era la cuestión? Él tenía solamente 17 años. Y ahí de nuevo todo el escándalo. ¿Cómo un chico de 17 años que no tenía licencia para conducir? Creo que no tenía ni siquiera el permiso podía tener permiso para conducir. Tenía medio año de experiencia en la Fórmula 3. No cumplía con muchos requisitos que de los que yo mencioné arriba, y decía, no, pero fue un escándalo en ese momento. Fueron muy pocos pilotos los que le apoyaron, la verdad. Sí, por muy pocos fueron como, si mal no recuerdo, fue aparte de Alonso que le apoyó, si mal no recuerdo fue Felipe Massa, otro que le apoyó, y creo que no me acuerdo cuál más. Pero fue un escándalo, entonces la FIA que hizo lo puso también como lo ascendió, le dio el permiso, todo, pero también estaba como a prueba, vamos a decir. Y lo cumplió, porque él en su primer año en Fórmula 1 con Toro Rosso hizo 49 puntos, y en la elección de los jefes de equipo que se hace a fin de año,
Max terminó en el puesto 5 de la elección de los pilotos, siendo un piloto debutante de 17 años, que recién a mitad de medio año cumple 18. Es ahí cuando la FIA en el año 2016 implementa el nuevo reglamento, que justamente son los puntos que te mencioné, la edad mínima de 18 años, los 40 puntos en 3 años, test obligatorio, licencia de conducir válida y una experiencia demostrable en categorías inferiores. De ahí surge el reglamento actual, gracias a Max Verstappen, que de hecho, ya que vos mencionaste a Kimi Antonelli, él dijo que si le tenían que dar la superlicencia a Kimi teniendo el 17 años, que él apoyaba totalmente eso, que no veía algo como válido, como algún problema en que él suba teniendo 17 años. Y este año Alonso creo que también dijo algo similar sobre los pilotos teniendo 17 años y subiendo, porque él también fue otro de los pilotos que creo que también lo dije, que apoyó a Max. Y sobre el mantenimiento que me preguntaste antes, sobre el mantenimiento de la superlicencia, esta se renueva anualmente y se renueva monetariamente, al menos los pilotos de Fórmula 1. Es costosa, pero ¿por qué? Porque el valor depende de la cantidad de puntos obtenidos en el campeonato. Por ejemplo, Max, para renovar la superlicencia, creo que tuvo que pagar como 3 millones de euros, si mal no recuerdo. Y, por ejemplo, Franco, para renovarla, tuvo que pagar solamente 20.000 euros. O sea, fue como una cantidad, una disparidad muy grande. Y esa es la prueba de que justamente la superlicencia se paga de acuerdo a los puntos o la posición en la que terminan los pilotos. Eso en general, lo que es el mantenimiento. ¿Y vos sabías que solamente hubo un piloto suspendido por puntos? De todo lo que me dijiste no tenía absolutamente idea de nada. Me quedé con el ojo cuadrado, sobre todo ahorita con la comparación de cuánto pagan los pilotos que obtienen más puntos, que entiendo un poquito el por qué te voy a cobrar más a ti y le voy a cobrar menos al que menos pudo hacer. Pero, o sea, volvemos a lo mismo. La FIA, o sea, se mueve por dinero. Entonces, sí tiene sentido. No es justo, la verdad, porque, pues, o sea, al final del día, digo, no sé de quién salga. Supongo que tiene que salir del piloto ese dinero, pero sigue siendo injusto. Ahora sí, cuéntame quién fue suspendido por los puntos. Bueno, te respondo lo que vos dijiste, sí, lo tienen que poner los pilotos esa plata. Yo supongo que por ahí en casos como fue, por ejemplo, el de Franco, supongo que el equipo habrá ayudado, son casos excepcionales. Pero bueno, solamente hubo un piloto desde el año 2014 que se implementaron los puntos de la superlicencia y fue Kevin Magnussen el año pasado, que él en el Gran Premio de Italia intentó sobrepasar de una forma un poco cuestionable a Pierre y en Monza, y fue una maniobra muy peligrosa. Él fue una tanda de carreras que él sumó muchos puntos de golpe. Y en esa curva, que es la curva 4, si mal no recuerdo, que intentó adelantar a Pierre, que casi lo sacó de pista, casi provocó un accidente, todo, le dieron 10 segundos de penalización y 2 puntos de la superlicencia, lo que ha acumulado el total de 12 puntos. Fue el primero en 10 años en llegar a los 12 puntos. Y él se perdió por eso el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, y ahí fue donde lo reemplazó Oli Berman, que hoy en día, bueno, ocupa su lugar en Haas. Son cosas, esos detallitos que uno dice, todo estaba ahí, ¿no? Sí, pareciera que todo está conectado. Y bueno, entonces ahora, digo, eso fue después de 10 años. Esperemos que no le suceda nada a Max. Yo creo que la FIA va a estar como el monito de Toy Story, ese que tiene los ojos en el cielo, en todas las cámaras, para tratar de detectar cualquier cosa. Híjole, es que a nuestro muchacho lo fundan por todo y lo fundan por nada. Pero de verdad, Firu, muchas gracias por toda tu cátedra sobre lo que fue la superlicencia y cómo se maneja esto de los puntos de la penalización. La neta es que yo no tenía idea de nada. Como te dije, me quedé con el ojo cuadrado porque, o sea, son muchas cosas y de verdad siento que aprendí todo el día de hoy. Hoy sí me sentí una novata pero pues bueno, ya sé muchas más cosas. No, de nada. Y es una historia bastante larga la de la superlicencia, pero está bueno saberla porque considero que
muchas veces las carreras se habla mucho de la superlicencia y como vos decís, son cosas que por ejemplo no sabías. Vos no sabías que se actualizaban anualmente, o sea, que tenían un vencimiento de un año. Vos pensabas que se vencían al finalizar la temporada, que no son preguntas tontas, porque alguien que recién empieza o alguien que por ahí no está muy adentrado al tema, por ahí lo ve casualmente en la Fórmula 1 y no lo sabe o no lo entiende. Pero bueno, gracias a vos por escucharme este monólogo que me hice, la verdad. Y es el momento de levantar nuestro dedito juzgador porque se viene el muro de los fonados. Esta semana no son pilotos, son escuderías completas que se estrellaron contra la decencia, la lógica o simplemente el sentido común. Empezamos con Aston Martin, que al parecer cree que la salud es opcional. Decidieron dejar correr a Lance Stroll con la mano lastimada. Y no solo eso, ya que el equipo no tiene ni un fisioterapeuta o siquiera un médico que lo pueda revisar cada semana. Porque claro, ¿para qué usar a tu piloto de reserva, Drugovich, cuando tienes a alguien que no está al 100? Pero ahora resulta que también va a estar en Canadá. Total, el equipo sabe lo que hace, ¿no? Luego está Ferrari, que últimamente parece que la comunicación está más rota que el alerón de Leclerc. Bueno, aquí Hamilton parece que está viviendo un momento bastante tenso o poco cordial, si lo podemos decir así. Hay desorganización, nadie lo sabe, pero es algo que todos estamos viendo. Y finalmente McLaren. Resulta que dejarán subirse a un auto a nada más y nada menos que Trump. Y esto no es nuevo, porque ya el año pasado lo vimos muy contento con el equipo, incluso tomándose fotos con Sulayem y Norris en Miami, mientras él estaba en campaña. Pero hey, la Fórmula 1 no es política, ¿verdad? Y mientras las escuderías se ganan un lugar en nuestro ilustre muro, nos movemos al paddock. Porque no solo se camina, también se especula y, como no, se chismea. Así que prepárense porque es hora de servir un café para la sección favorita de algunos, los chismes del paddock. Arrancamos con el derrumbe en Ferrari, que parece estar desmoronándose. Corren rumores, y no son cualquiera, ya que vienen desde Italia, donde el chisme es acertado en su mayoría. Fred Vasseur podría ser destituido, pero para echarle más leña al fuego, Lewis Hamilton le dio like a una publicación criticando a Ferrari. Y eso no pasa desapercibido, aunque parece ser que ese like ya no está. Pero esperen que esto continúa. Se dice que Charles Leclerc estaría buscando equipo para salir de Maranello, aunque él mismo ya lo negó, o eso es lo que dio a entender. Y no solo es Ferrari el que está temblando. En Red Bull también se rumorea un posible cambio en la dirección, porque Christian Horner parece ser que está en la cuerda floja. Y por si fuera poco, Toto Wolff anda aconsejando a Max. ¿Será que está tratando de llevárselo a Mercedes nuevamente? ¿O acaso busca ahora un piloto monegasco? ¿Quién sabe? Aquí todo puede pasar. Helmut Marko sigue en la mira, ya que recientemente estuvo muy cerca de Isaac Hadjar, a pesar de haberlo criticado en el pasado. Por favor, ya que le llegue la jubilación. Luego, Gabriel Bortoleto, que casi no llega a Canadá porque le robaron la mochila en Suiza, la cual estaba en el auto. Afortunadamente pudo recuperar algunas cosas, incluido su pasaporte. Y para cerrar con broche de oro, en el cumpleaños de Alexandra, novia de Charles Leclerc, apareció una foto del pastel con unos anillos en una vela. Esto dicen que es una tradición mexicana para traer buena suerte o para los recién comprometidos. Yo en mi vida había escuchado de eso, pero aquí está el dato, porque en este mundo de Fórmula 1, cualquier cosa puede ser una señal de algo o tal vez no, simplemente de Lulu. Y con todo esto terminamos los chismes de la semana, ya que como saben, en este mundo no solo se corre rápido, también se habla rápido y se chismea aún más rápido. Hello everybody. Hoy volvemos a encender los motores y viajamos directamente al continente americano.
pero no a cualquier lugar. Nos plantamos en Montreal, donde los muros cobran vida, los animales deciden el podio y hasta el clima juega sucio. Esto es el Gran Premio de Canadá, el evento más impredecible del calendario. Sí, este es uno de esos premios donde los ingenieros rezan para que no se aparezca un castor en la pista. Bueno, otra vez. Pero antes de que los motores rugieran aquí, Montreal ya respiraba velocidad, porque esta isla artificial creada para la Expo 67 guardaba un secreto bajo sus lagos y parques. Había nacimiento de una leyenda. El circuito Gilles Villeneuve abrió sus puertas en 1978, pero su alma es puro espíritu salvaje. Construyó sobre el Notre Dame. Este trazado nació de un capricho. Querían un circuito rápido, técnico y con el drama del agua siempre al acecho. Bueno, aquí te tengo unos datos rápidos, igual de rápidos que los monoplazas. ¿Sabías que el lago junto a la curva 1 era una pista de remo olímpico? Los botes fueron reemplazados por monoplazas. Otro dato rápido es que su nombre es tributo a Gilles Villeneuve, el ídolo canadiense que murió en 1982, pero gracias a esto su legado vive en cada curva. También debemos saber que el asfalto es traicionero. Está diseñado para aguantar menos 30 grados en invierno, pero en carrera se convierte en un patinadero, como si fuese una pista de patinaje. Y hablando de peligro, tenemos el muro de campeones. Esta curva 14 no perdona. Schumacher en el 99, Hamilton en el 2016, Vettel en el 2019. Todos chocaron ahí siendo campeones mundiales. Coincidencia, el circuito los puso en su lugar. Bueno, por eso es que los pilotos dicen que aquí no se gana, se sobrevive. Así que bueno, entre castores, lluvia torrencial y muros que hablan, el Gran Premio de Canadá es el rey del caos controlado. Ahora te voy a hablar un poco sobre datos que parecen bromas, pero realmente no lo son. Pues tenemos un caso de las ardillas contra la Fórmula 1. Sí, suena loco, pero es que en el año 2011 una ardilla cruzó la pista en plena carrera. La televisión la llamó el animal más valiente de Canadá. Otro dato es que la curva que no existe. ¿Cómo es eso? Te estarás preguntando. Pues resulta que la curva 10 fue eliminada en los años 90, pero los mapas todavía la muestran por tradición. Es decir, es como una curva fantasma. También tenemos el dato del récord de seguridad. Esto dice que en el año 2011 la carrera duró 4 horas por lluvia. O sea, imagínate, el Gran Premio más largo de la historia. Otro dato ya para ir cerrando esta parte, pues sería el misterio del pelo de Villeneuve. Esto consiste en que los fans dejan mechones de cabello en su estatua para darle suerte a los pilotos. ¡Buah! Y luego dicen que Mónaco es el país raro. Pues. Bueno, fíjate que aquí tenemos polémicas que aún duelen. O sea, esto va a estar candela. En el año 2007 tenemos el caso de quién frenó a quién. Esto habla sobre Hamilton y Alonso durante su época McLaren, en donde casi chocan en boxes. El equipo dijo que fue un error de comunicación, pero es un secreto a voces que todos sabemos que fue por una guerra psicológica. En 2019 tenemos el penal que robó a Vettel. Vettel lideraba la carrera con su Ferrari hasta que se fue al pasto y volvió cortando a Hamilton. La FIA le dio la penalización y perdió la victoria por eso. Fíjate que en Canadá pasan cosas pero de locos, porque en el año 2022 tenemos el agua mágica de Sainz. Bueno, Carlos Sainz iba manejando su Ferrari y pisó un charco raro en la última vuelta y terminó volando contra el muro. ¿Fue culpa del clima o de un drenaje maldito? No lo sabremos. Consejo del día: en Canadá nunca confíes ni en tu sombra. Y ahora, ¿por qué es el caos controlado de la Fórmula 1? Bueno, tenemos que este circuito cuenta con muros cercanos que es igual a errores caros. Un rosa y adiós alerón, así como le pasó a Gasly en 2022. También tenemos un clima loco. Un día puede amanecer soleado y terminar con granizo como en 2011, justamente en esa carrera de 4 horas. Estrategias de riesgo. Aquí se gana con paradas en boxes arriesgadas o con un animal en pista, como sucedió nuevamente en 2011. Bueno, la traducción de eso sería que si tu jefe te pregunta ¿por qué no ganamos? Pues simplemente muestra el replay de Canadá y di, ¿lo ves? Nadie lo entiende. Ahora vamos a hablar un poco sobre los momentos que definieron carreras.
En el año 2008 tenemos que Kubica ganaba tras su accidente brutal en el año 2007. O sea, fue el mejor comeback. Literalmente el año pasado le había ido fatal y al año siguiente la victoria. Bueno, en el año 2014 tenemos el hecho de que Daniel Ricciardo sorprende a Mercedes con su primera victoria y para cerrar pues tenemos que en el año 2023 el gran Max Verstappen iguala a Ayrton Senna con 41 victorias justo donde Senna ganó en el año 1980. Y bueno, Cerecitas, eso sería todo en cuanto a los datos curiosos del Gran Premio de Canadá. Gracias, Cerecita, Tifosi. Yo ando como muy mi mente en el futuro, así que quiero saber cuáles son sus predicciones para el podio de Canadá. Esta vez quiero ser un poco más realista con el tema del podio y para mí va a ser de nuevo un 1-2 de McLaren con Piastri encabezando la lista y Lando en segundo lugar y un tercer lugar de Russell que va a venir más confiado o puede pelearlo también un Charles Leclerc que siento que va a estar mejor esta carrera. Ustedes saben, yo amo las pistas con lluvia, así que yo tengo dos predicciones. Si está seco, mi predicción será Max primer lugar, porque Max domina duro esa pista, pero como siempre mufo pilotos, por favor, Diosito, que Max no caiga lejos y se quede sin puntitos y sin su super licencia. Por favor, Dios, por favor. Segundo lugar, para mí va a ser Oscar. Y tercer lugar, Lando, pues porque ese McLaren es imparable. Pero, si llueve, mi podio es Max, Lewis o Charles, porque los dos siempre le sacan mucho provecho a esa pista, sobre todo cuando llueve. Ya uno de ellos dos de segundos. Y mi mastermind, que todo lo sabe, el rey de las estrategias, Carlos Sainz, porque se me dio la gana y quiero Carlos en podio y ya, ¿ok? Ya andamos soñando un poquito alto, Liz, ¿verdad? Mi predicción, obviamente, es Max tiene que estar en podio. Para mí, ay no, es que de verdad ya no quiero echarle la sal, parece que los daño con mi amor, ya no quiero mencionar a nadie, pero bueno, entonces sí, tiene que estar Max, obvio. Y ya de ahí tiene que estar Piastri, porque Piastri ya sabe echar un tractor de reversa y se acordó y por eso sabe salir del pasto ahí. Él sabe sacar su carro de reversa del pasto. Ya por último, pues siendo realistas, va a estar Lando en cualquiera de los dos escenarios, tanto seco como con lluvia. Ese yo creo que sería el podio. Yo sinceramente creo que me voy a ir por la segura porque pues evidentemente McLaren está en otro escalón. Entonces, no sé en qué orden, pero pues van a estar los dos McLaren y evidentemente voy a querer que esté Max, pero si no, con cualquiera de los tres que no quiere estar ahí, pues yo pondría a George porque pues George siempre está ahí. Dirán ustedes, yéndonos a la segura, yéndonos a lo realista y porque soy fan de Oscar. Obviamente Oscar va a terminar primero. Ya dominó su clasificación. Con eso ya va las de ganar. Segundo, vamos a no ser tan realistas y esperemos un Charles. Porque puede que él ya no tenga esperanzas en ese Ferrari, pero yo sí. Entonces esperemos un Charles. Y pues tercero, obviamente va a terminar Lando. Lando tiene que estar en el podio. ¿Por qué? Porque este McLaren es un cohete. Entonces, seamos realistas. Ya si Albon o Carlos quedan en un top 5, 8, ya para mí es muchísima ganancia. Pero pues al menos ese va a ser el podio, se los puedo asegurar. En cuanto a mi predicción, diría que Russell, pero ya vi que siempre que digo Russell no gana, entonces voy a poner primero a Max porque yo sé que va a venir como una bestia después de la penalización en el GP anterior. Luego pongo a Oscar y finalmente a Lando, pero pues ya, o sea, realmente en el fondo yo quiero que ganen los Petronas y Charles Leclerc. Bueno, chicas, soy tifosi, o sea, vivo a punta de pura fe y ando full ilusionada con los dos podios de Mónaco y el de España. Así que vuelvo a decir que Charles va a ganar solamente para que quede podio. Y siendo realistas, sabiendo que Canadá no es como que su mayor
punto fuerte. Bueno, en podio, Max, que, o sea, va a llover y Max en lluvia es increíble, o sea, el mejor de todo. Oscar, y bueno, no sé, es que no le tengo tanta fe a Lando, porque, o sea, si hay lluvia, como que, ¿sabes? No. Así que, sí, Charles otra vez. Ay, reina, es que yo de verdad, yo no sé si la salada soy yo o es que los mufo con mi amor, con mi cariño. Pero es que ya no quiero manifestar podio para nadie porque siento que les estoy pasando mi sal. Bueno, pero vamos a hacerlo sin mufar, ¿ok? Que sea lo que Diosito quiera. Estos son solo mis pensamientos esquizofrénicos. En un podio realista, ideal, mi orden sería, bueno, Oscar, obviamente pues Lando y Verstappen, ¿ok? Aunque no descarto del todo a Leclerc también. Aunque si llueve, todos sabemos que Max es el rey de la pista mojada. Y bueno, en mi podio no tan real, ya un poquito más de Lulú, pues me gustaría ver a Carlos en podio. Todos los fines de semana lo voy a manifestar hasta que o se me dé o hasta que se me acabe el poder de la manifestación. Pero hasta aquí mi reporte, Joaquín. Mi predicción para el GP de Canadá, pues yo ya me di cuenta que parece que mofo pilotos, entonces ya no sé ni qué decir, pero nuevamente daré 2 podios. Uno sería Max Verstappen, George Russell y Oscar Piastri. Y mi segundo podio sería Max Verstappen y los 2 Ferraris. Porque Max Verstappen pues, simplemente es mi piloto favorito. Siempre va a estar él para mí, sobre todo. Y Ferrari, bueno, tifosi. Aunque sí estoy sufriendo y sí les voy a tirar tierra a Ferrari cuando se lo merezca. Por ejemplo, en esta ocasión poniéndolo en el muro. Y así, entre datos curiosos que se nos quedaron de pendientes del capítulo pasado, penalizaciones que nos dejaron con cara de ¿qué? El análisis nada diplomático del calendario 2026, llegamos al final de este episodio. Hoy hubo de todo. Debate, drama, funa y, como no, los chismes interesantes del paddock que solo nosotras las cerecitas les traemos. A donde sea con Leclerc, ¿creen que Max se va con Toto? ¿A quién podrían ustedes en el próximo muro? Déjenos saber cuál fue su momento favorito y sus opiniones en los comentarios. Si disfrutaste este episodio, tanto como nosotras disfrutamos grabarlo, no olvides seguirnos aquí en Spotify para que no te pierdas ninguna vuelta más. Y en nuestras redes sociales como Somos DRS, donde el sabotaje nunca duerme. Nos escuchamos en la próxima vuelta.